Nuestro mundo ha sido testigo de innumerables intentos ingeniosos de contrabando. La búsqueda de eludir leyes, aduanas y regulaciones ha llevado a muchas personas a idear estrategias inusuales y a veces increíblemente audaces para transportar mercancías ilícitas a través de las fronteras. En este relato vamos a recorrer los 15 intentos de contrabando más ingeniosos jamás registrados en la historia. Prepárese para asombrarse con hasta dónde puede llegar la gente para burlar a las autoridades en todo el mundo. Número 1. La gran aventura del submarino de narcóticos. En los anales de los métodos innovadores de contrabando, el uso de un submarino para transportar drogas sobresale por encima de muchos otros. La creatividad detrás de esta empresa merece reconocimiento. Bautizada como la gran aventura del submarino de narcóticos, esta arriesgada expedición comenzó en Colombia, un notorio centro de producción y tráfico de drogas. En julio de 2019, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en el Océano Pacífico Oriental un submarino semisumergible fabricado a medida, cargado con más de 80.000 kilos de cocaína, valorados en unos 232 millones de dólares. No era una operación de aficionados. El submarino era una maravilla de la ingeniería. Podía recorrer largas distancias permaneciendo un 90% sumergido, reduciendo su perfil visible y de radar casi a cero. Estos narcosubmarinos, habitualmente construidos en pleno corazón de la selva colombiana, se fabrican principalmente con fibra de vidrio sobre una estructura de madera para disminuir la firma magnética y eludir sonar y radar. Con un pequeño periscopio y tubos de admisión de aire, apenas rompen la superficie del agua en movimiento. El proceso está tan perfeccionado que construir uno lleva unos 3 meses y cuesta hasta $1.000.000, una suma que se recupera rápidamente dado el valor potencial de la carga. La tripulación, normalmente de 3 a 5 personas, pasa por una estricta selección y entrenamiento debido a lo peligroso de la misión. Deben soportar un ambiente claustrofóbico y el riesgo constante de ser capturados o de hundirse. Las embarcaciones suelen carecer de comodidades y medidas de seguridad adecuadas, lo que subraya el enorme riesgo que estos contrabandistas están dispuestos a asumir. Pero este viaje en particular terminó cuando las autoridades estadounidenses detectaron una anomalía en mar abierto. Un miembro del guardacostas Cutter Monroe se lanzó heroicamente sobre el submarino en movimiento durante una persecución a alta velocidad, abrió la escotilla por la fuerza y detuvo a los tripulantes. El video de la captura, que se hizo viral, fue elogiado por el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien destacó el extraordinario valor de la Guardia Costera. Aunque esta operación fue frustrada, puso de relieve la creciente complejidad del contrabando internacional de drogas. En los últimos años se han interceptado cientos de estos narcosubmarinos, pero se desconoce el número real que navega por alta mar. Las fuerzas de seguridad se adaptan constantemente a estas tácticas en evolución, pero el juego de alto riesgo entre el gato y el ratón continúa, como prueba de la astucia humana alimentada por la promesa de enormes beneficios en el oscuro mundo de los narcóticos ilícitos. Número 2. Maletas con reptiles ingeniosamente ocultos. Los intentos de contrabando no siempre se limitan a vicios humanos como drogas o diamantes. En ocasiones se adentran en el exótico mundo del tráfico de fauna salvaje. Tal fue el caso en el año 2002, cuando agentes de aduanas en el aeropuerto de Melbourne, Australia, hicieron un descubrimiento alarmante. Un hombre de 24 años había llegado en un vuelo procedente de Bangkok con 2 maletas. Nada parecía fuera de lo común. Hasta que un control aleatorio de equipaje reveló un secreto impactante. Ocultos en compartimentos con fondo falso, había 24 tortugas en peligro crítico de extinción, entre ellas tortugas estrelladas de la India y tortugas de Hermann, junto con varias especies de lagartos. El equipaje de este hombre era, en esencia, un zoológico negro portátil. Una inquietante prueba de la magnitud del comercio ilegal de vida silvestre. La técnica era engañosamente simple, pero efectiva. Los reptiles habían sido cuidadosamente colocados en calcetines y envueltos con cinta, lo que les permitía sobrevivir al largo vuelo, y los compartimentos con fondo falso aseguraban que pasaran desapercibidos en inspecciones superficiales. Sin embargo, las máquinas de rayos X del aeropuerto acabaron por delatar el contenido. El caso atrajo la atención internacional, poniendo en el punto de mira la grave amenaza del tráfico ilegal de fauna. Australia, con su biodiversidad única, es especialmente vulnerable a este tipo de contrabando.
El responsable, cuyas ganancias previstas se estimaban en decenas de miles de dólares, enfrentó severas sanciones bajo la Ley Australiana de Protección Ambiental y Conservación de la Biodiversidad de 1999. Número 3. La abeja reina y su enjambre cargado de droga. Un zumbido muy distinto rodea este caso de contrabando que tuvo lugar en el año 2007. Astutamente camuflado dentro de un envío de abejas reinas, un cargamento ilícito logró cruzar fronteras internacionales antes de ser descubierto. El envío llegó al aeropuerto de Frankfurt desde Sudamérica y, según los documentos, contenía varias cajas de abejas reinas destinadas a un apicultor en Bélgica. Sin embargo, los agentes de aduanas alemanes detectaron incoherencias en la documentación y decidieron inspeccionar más a fondo. Al abrir las cajas, se toparon con una sorpresa difícil de creer. Entre los zumbantes enjambres había numerosos pequeños recipientes ocultos con gran destreza. En su interior, cocaína. Nada menos que 14 kilos, con un valor superior al €1.000.000. La audacia de los contrabandistas era evidente. Apostaban a que los inspectores, por no querer molestar o dañar a las abejas, evitarían revisar las cajas a fondo. Además, el fuerte zumbido podía disuadir incluso a los perros detectores de droga. Pero, a pesar de la sofisticación del plan, la vigilancia de los funcionarios de aduanas prevaleció y el envío fue incautado. Este caso no solo demuestra la inventiva de los contrabandistas, sino también la necesidad constante de que las autoridades se adapten y se mantengan al día frente a nuevas técnicas de contrabando. Número 4. Compartimentos secretos en los zapatos. Algunos intentos de contrabando se vuelven tan famosos que provocan cambios en la seguridad a nivel mundial. Así fue con el fallido plan de Richard Reid, conocido como el bombardero del zapato. En diciembre de 2001, Reid intentó detonar explosivos ocultos en sus zapatos durante un vuelo de American Airlines de París a Miami. Ciudadano británico y miembro de Al-Qaeda, había vaciado parte de sus zapatos y los había rellenado con explosivos plásticos. Durante el vuelo, trató de encender la carga usando un fósforo, lo que provocó humo y un olor extraño que alertó a la tripulación y a los pasajeros. La rápida y valiente intervención de todos permitió inmovilizarlo antes de que pudiera detonar el explosivo. Las repercusiones fueron inmediatas y de gran alcance. Prácticamente de un día para otro, revisar los zapatos se convirtió en un procedimiento estándar en los controles de seguridad de aeropuertos de todo el mundo, algo que sigue vigente hoy. Aunque el plan fracasó, reveló un método aterrador que obligó a las agencias de seguridad aérea a replantear y reforzar sus protocolos. El caso del bombardero del zapato demuestra que el contrabando no siempre busca lucro. A veces está ligado a oscuros planes terroristas que amenazan la seguridad global. Número 5. Estatuas huecas con artefactos antiguos. El contrabando de artefactos antiguos es un lucrativo mercado negro, a menudo eclipsado por el narcotráfico, pero con tácticas igualmente ingeniosas. Un ejemplo claro ocurrió en 2012, cuando las autoridades aduaneras turcas interceptaron un camión procedente de Bulgaria. El vehículo transportaba un cargamento de estatuas de yeso, algo que no despertaba mayores sospechas, hasta que notaron que las estatuas eran inusualmente pesadas. Una inspección con rayos X reveló el secreto. Las figuras eran huecas y en su interior habían escondido decenas de monedas de oro antiguas, datadas en las épocas romana y bizantina. Piezas de enorme valor histórico y monetario. Los contrabandistas habían confiado en que lo banal del cargamento les permitiría pasar inadvertidos. Pero una vez más, la atención y el ojo entrenado de los funcionarios de aduanas frustraron un elaborado intento de contrabando. Este caso puso de manifiesto la amenaza constante que enfrenta el patrimonio cultural a nivel mundial, y recordó la urgente necesidad de leyes internacionales estrictas y de una vigilancia constante para proteger la historia que compartimos como humanidad. Número 6. Ropa impregnada con droga. La búsqueda de nuevas formas de contrabando dio un giro sorprendente con la aparición de la ropa impregnada con droga. En el año 2012, la policía española interceptó un paquete procedente de Chile. A simple vista, se trataba de un envío inofensivo, 2 camisetas. Sin embargo, algo llamó la atención de la gente que las revisaba. El peso y la textura no eran los habituales. Se envió la ropa a un laboratorio para su análisis y el resultado dejó a todos boquiabiertos. Las camisetas habían sido empapadas en una solución de cocaína líquida y, después, secadas antes de ser empaquetadas. Este ingenioso método convertía cada prenda en un contenedor de droga, con aproximadamente 1 kilo de cocaína por camiseta.
Al lavarlas con un disolvente específico, la droga podía extraerse del tejido. Una idea creativa que representó una nueva vuelta de tuerca en las técnicas de contrabando. No obstante, la meticulosa vigilancia y la atención al detalle de los funcionarios de aduanas españoles hicieron que el plan se viniera abajo. Este caso dejó claro que la creatividad de los contrabandistas parece no tener límites y que las fuerzas del orden deben innovar constantemente para mantenerse un paso por delante en la lucha contra el narcotráfico global. Número 7. La escayola de cocaína y la pierna rota falsa. Las formas de contrabando pueden ser tan variadas como sorprendentes. Un ejemplo curioso fue el de un hombre chileno de 66 años que llegó al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, en junio de 2009 aparentando ser un pasajero lesionado. Llevaba una escayola en la pierna. Pero algo no cuadraba. Los agentes notaron que el hombre mostraba muy poco dolor y que la escayola tenía un aspecto extraño. Al examinarla, descubrieron que no estaba hecha de yeso, sino de una mezcla de cocaína y productos químicos para imitar su color y consistencia. En total, esa falsa escayola contenía casi 4 kilos con 850 gramos de cocaína. Y no era lo único. El hombre también llevaba droga escondida en 6 latas de cerveza y en 2 taburetes huecos, lo que elevó el total a unos 10 kilos y medio. Un plan audaz, pero que no pudo engañar a los ojos entrenados de los funcionarios de aduanas. Un recordatorio más de que, por mucho ingenio que haya, muchas de estas operaciones acaban en la frontera. Número 8. El arte de imprimir dinero falso. El contrabando de dinero falsificado es un juego peligroso. Ataca directamente el corazón del sistema económico, y quienes se atreven a jugarlo se enfrentan a riesgos enormes. Uno de los casos más impresionantes se dio en Colombia en el año 2005 y fue tan relevante que sacudió las redes de seguridad financiera a nivel mundial. Todo comenzó en una discreta imprenta de Bogotá. Pero no era un taller cualquiera. Era el centro de la Operación Sunset, ideada por expertos falsificadores. Allí se produjeron billetes falsos de dólar estadounidense por un valor estimado de 41 millones, con un nivel de detalle asombroso. Papel similar al real, marcas de agua, tinta que cambiaba de color y hilos de seguridad perfectamente replicados. La calidad era tan alta que podían pasar sin problemas inspecciones rápidas e incluso engañar a algunas máquinas de verificación de billetes. La estrategia de contrabando consistía en introducirlos en la economía estadounidense a través de una red de mensajeros y métodos de ocultación ingeniosos. Desde portadas de revistas y capas de pintura en paredes hasta el forro de maletas y las suelas de zapatos. Sin embargo, la magnitud de la operación fue su perdición. Tras recibir un aviso, las autoridades de Estados Unidos y Colombia lanzaron una investigación conjunta que culminó con la incautación de $6.100.000 falsos en Bogotá y $1.200.000 en Florida. Fue la mayor incautación de billetes falsos destinados a contrabando hacia Estados Unidos en años. La operación se saldó con 38 detenidos, incluido el cerebro de la trama, y el desmantelamiento de la imprenta. Aunque fue una gran victoria para las fuerzas de seguridad, este caso demostró lo sofisticadas que pueden llegar a ser las tácticas de contrabando y la amenaza constante que representan para la estabilidad económica mundial. También dejó patente la importancia de la colaboración internacional y la necesidad de innovar continuamente en el diseño de billetes para adelantarse a los falsificadores. Tras incidentes así, varios países, incluido Estados Unidos, introdujeron nuevos billetes con medidas de seguridad reforzadas, en una carrera constante entre la ley y quienes intentan burlar el sistema. Número 9. Zanahorias falsas rellenas de tabaco. En el eterno juego del gato y el ratón entre contrabandistas y agentes de aduanas, la creatividad en las técnicas de contrabando a veces alcanza niveles asombrosos. Un ejemplo claro se dio en el año 2013, cuando las autoridades moldavas interceptaron un camión en la frontera con Rumanía que escondía tabaco de una forma muy poco común, dentro de zanahorias falsas. Los contrabandistas habían vaciado meticulosamente miles de zanahorias, las llenaron con tabaco picado y luego las volvieron a sellar. Estas zanahorias, mezcladas con otras reales en el cargamento, pretendían pasar desapercibidas como un envío normal. A primera vista, el camión parecía transportar un simple cargamento de zanahorias, algo común en cualquier frontera. El conductor presentó documentos en regla y no había motivo aparente para sospechar. Pero los funcionarios, con ojo entrenado, detectaron algo raro. Algunas zanahorias pesaban diferente y otras tenían un aspecto inusual.
Al inspeccionarlas más de cerca, descubrieron que muchas eran réplicas cuidadosamente fabricadas en cera de parafina color naranja. Dentro, los huecos estaban repletos de tabaco de alta calidad. En total, el intento buscaba introducir cientos de kilos de tabaco ocultos en estas falsas verduras. El contrabando de tabaco es un problema grave en muchas partes del mundo, sobre todo por los altos impuestos que lo hacen un negocio ilegal muy lucrativo. Este método de las zanahorias falsas demostró la astucia de los contrabandistas para usar lo cotidiano como camuflaje. Este caso es un ejemplo perfecto de hasta dónde puede llegar alguien para cruzar mercancía ilegal por una frontera. También pone de relieve el papel esencial de los agentes de aduanas, cuyo ojo atento es muchas veces la primera y última barrera contra intentos tan creativos. Sin embargo, aunque esta vez la operación fue frustrada, plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros métodos igual de ingeniosos están pasando inadvertidos? Esto subraya la importancia de una formación constante y del uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para detectar estos métodos. En el gran mosaico del contrabando, las zanahorias falsas rellenas de tabaco destacan por su audacia y sencillez. Nos recuerdan que no siempre se trata de objetos exóticos o de gran valor. A menudo, lo ilegal se oculta en lo más común y corriente, transformado por el ingenio humano en un vehículo de comercio ilícito. Número 10. Marfil oculto en troncos de madera. El comercio ilegal de marfil, impulsado por la demanda de objetos ornamentales y supuestos usos medicinales, ha llevado a contrabandistas a idear métodos cada vez más sofisticados para burlar a las autoridades. Un ejemplo ocurrió en el año 2015, cuando las autoridades de Singapur interceptaron un cargamento de madera procedente de África que escondía un secreto macabro. El envío estaba registrado como troncos de madera. Sin embargo, un escaneo por rayos X reveló anomalías dentro de varios de ellos. La sospecha llevó a partir manualmente algunos troncos y el hallazgo fue impactante. En su interior, cuidadosamente ocultos, había colmillos de elefante. En total, se incautaron 3.700 kilos de marfil, equivalentes a casi 1.800 colmillos. Detrás de esas cifras se encontraban cientos de elefantes abatidos, lo que convirtió este caso en una de las mayores incautaciones de marfil de la historia. La elaborada estrategia demostró hasta dónde están dispuestos a llegar quienes se benefician de este devastador comercio ilegal. Pero también dejó clara la importancia de la vigilancia y la tecnología. En este caso, la alerta de los agentes y el uso eficaz de escáneres de rayos X fueron claves para descubrir la carga oculta en la aparentemente inocente madera. Número 11. La paloma mensajera de drogas. En la historia del contrabando, el uso de animales no es algo raro. Sin embargo, el caso de la paloma mensajera de drogas destaca por su audacia y por la ingeniosa forma en que se aprovechó la capacidad natural de estas aves. En el año 2017, funcionarios de aduanas en Kuwait observaron a una paloma volando en círculos extraños alrededor de su edificio. Al mirarla con más atención, notaron que llevaba una pequeña bolsa atada a la espalda. Lograron capturarla y al examinar el contenido, descubrieron que dentro había casi 200 pastillas de éxtasis. Era un uso sorprendentemente ingenioso de la habilidad de las palomas mensajeras para regresar a su punto de origen. Los contrabandistas probablemente confiaban en que el ave cruzaría fronteras sin levantar sospechas y sin pasar por los controles habituales. Pero el vuelo inusual y la extraña carga despertaron la atención de los agentes. Este episodio marca un capítulo peculiar en la historia del contrabando, combinando creatividad, atrevimiento y el uso indebido del comportamiento natural de un animal. Y, sobre todo, sirve como recordatorio de que las técnicas de contrabando no dejan de evolucionar, empujando los límites de lo que creemos posible en el mundo del transporte ilícito. Número 12. El gato de la cocaína. En un giro tan extraño como real, el mundo fue testigo en el año 2020 del extraordinario caso del llamado gato de la cocaína en Panamá. El incidente involucró el insólito uso de un felino como correo para transportar drogas. El animal, un gato callejero, fue encontrado cerca de la prisión Nueva Esperanza con una pequeña bolsa atada al cuello. Dentro había un cóctel de sustancias ilegales, cocaína, crack y marihuana. Las autoridades sospecharon que el gato estaba siendo usado para introducir drogas en el penal. La teoría era sencilla. El gato llegaba con la carga gracias a que lo atraían con comida. Y así iba y venía convirtiéndose en un participante involuntario de la operación ilegal. Sin embargo, el plan se vino abajo cuando los guardias comenzaron a notar sus frecuentes visitas y decidieron atraparlo para inspeccionarlo.
Allí quedó al descubierto la carga. Este método poco ortodoxo demuestra hasta qué punto algunos delincuentes están dispuestos a llegar, incluso explotando a animales indefensos para sus fines. También refuerza la importancia de la vigilancia y de pensar fuera de lo común para detectar intentos de contrabando, por raros que sean. Y, al mismo tiempo, subraya la necesidad de redoblar los esfuerzos contra el narcotráfico en todas sus formas. Número 13. Diamantes ocultos en teléfonos móviles. El contrabando de diamantes tiene una larga y turbia historia, alimentada por el atractivo irresistible de estas piedras preciosas. Los contrabandistas no dejan de idear métodos ingeniosos para esquivar a las autoridades, como lo demuestra un caso ocurrido en India en el año 2019. En marzo de ese año, agentes de aduanas en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, en Delhi, detuvieron a dos hombres procedentes de Hong Kong. No habían declarado nada sospechoso, pero su comportamiento levantó dudas. Al revisar su equipaje, encontraron varios teléfonos móviles de alta gama. En un principio parecía un típico caso de evasión de impuestos. Sin embargo, al notar un peso extraño en los teléfonos, los inspectores decidieron desarmarlos. La sorpresa fue mayúscula. En los compartimentos traseros había cristales de diamante hábilmente escondidos. En total, eran unos 500 quilates de diamantes de alta calidad, ocultos con gran precisión para pasar inadvertidos en la aduana. Este intento tan audaz es un testimonio claro de la creatividad de los contrabandistas, pero también del papel crucial que juegan los funcionarios atentos en la protección de los intereses económicos de un país y en el cumplimiento de las leyes de comercio internacional. Número 14. El ingenioso escondite en el tanque de combustible. Los narcotraficantes suelen recurrir a métodos sorprendentes para ocultar su mercancía ilegal, empujando los límites de la imaginación y la audacia. Un ejemplo llamativo ocurrió en la frontera entre Estados Unidos y México en el año 2011. Un agente de la patrulla fronteriza detuvo una camioneta para una inspección rutinaria cerca de la frontera con Texas. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, al examinarla con más detalle, notaron que el tanque de combustible era más grande de lo habitual para ese modelo. Decidieron investigar y descubrieron un sofisticado compartimento falso dentro del tanque. En su interior había 80 paquetes de marihuana, con un peso total cercano a 75 kilos, cuidadosamente envueltos en plástico y cinta, probablemente para protegerlos de la gasolina. Este caso muestra hasta dónde pueden llegar los contrabandistas, convirtiendo objetos cotidianos en elaborados escondites. El tanque de combustible, un lugar al que casi nadie se atrevería a meter la mano, resultó ser un escondite ideal. Pero la vigilancia y la experiencia de los agentes fronterizos frustraron el plan, subrayando la importancia de la observación aguda en la lucha contra el contrabando. Número 15. Pollos asados rellenos de droga. A medida que los intentos de contrabando se vuelven más audaces y creativos, algunos casos logran sorprender incluso a los más experimentados. Uno especialmente curioso ocurrió en el año 2013, en el Aeropuerto Internacional de Kotoka, en Ghana. La acusada, una mujer ganesa que regresaba de São Paulo, Brasil, llevaba entre su equipaje algo aparentemente inofensivo: un par de pollos asados, un plato común y corriente para muchos viajeros. Sin embargo, su actitud nerviosa y el hecho de que viniera de una ruta conocida por el tráfico de drogas despertaron sospechas. Los funcionarios de aduanas decidieron inspeccionar más a fondo y se llevaron una sorpresa. Los pollos no estaban rellenos de hierbas o pan, sino de un contenido mucho más siniestro. En el interior encontraron cocaína, aproximadamente 3 kilos por pollo. El trabajo estaba hecho con tal pericia que los pollos parecían comida lista para servir. Era un método novedoso pensado para pasar desapercibido ante los controles, aprovechando la apariencia común del alimento para camuflar la droga. Pero la astucia de la mujer no fue suficiente. La vigilancia, el conocimiento de las rutas de tráfico y la atención al comportamiento de los viajeros por parte de los agentes ganeses lograron detectar la trampa. La mujer fue detenida y la droga incautada, evitando que una cantidad considerable llegara a las calles. Este caso resalta el papel crucial de la intuición humana y la experiencia en la lucha contra el contrabando. Aunque la tecnología es vital en la detección, la perspicacia y la preparación de los agentes sigue siendo insustituible. Además, muestra la creatividad y el atrevimiento sin límites de los contrabandistas, capaces de usar cualquier medio, por extraño que parezca, para mover mercancía ilegal. Desde pollos asados hasta escondites más tradicionales, el objetivo es siempre el mismo: evitar ser descubiertos y entregar la carga.
La historia de los pollos asados rellenos de cocaína es un recordatorio del desafío en constante evolución que enfrentan las autoridades de aduanas en todo el mundo. Subraya la importancia de la vigilancia constante, la adaptación y la formación continua para mantenerse un paso adelante en este juego interminable del gato y el ratón. Mientras exista demanda de drogas ilegales, los intentos de contrabando seguirán apareciendo, probablemente con métodos aún más innovadores. Por eso es fundamental un enfoque integral que combine la aplicación estricta de la ley, tecnologías avanzadas de detección y acciones para reducir la demanda. Solo atacando el problema desde todos los ángulos se podrá lograr un verdadero avance en esta lucha permanente. Si le ha sorprendido la creatividad y la temeridad de estos casos, no olvide dejar su like, comentar cuál le impactó más y suscribirse para descubrir más historias reales que parecen sacadas de una película.